Bienvenidos a nuestro curso de Derecho Mercantil. En este curso estaremos estudiando las relaciones entre comerciantes y relaciones de actos de comercio. Todos hemos realizado actos como comerciantes o hemos realizado actos de comercio. Lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos. El derecho mercantil es sumamente peculiar y en México reviste una gran importancia, y no solo en México, también en el mundo. Empecemos del por qué es importante el derecho mercantil. Partamos de esto. Antes de entender el derecho mercantil hay que entender el comercio. Vamos a ver que en la definición de qué es exactamente derecho mercantil vamos a hablar de comercio invariablemente. El comercio tiene 4 etapas y una quinta etapa que podríamos llamar probable. Tiene 4 etapas que lo definen y que le dan su importancia. Desde un inicio, el trueque simple, el trueque indirecto, la moneda mercancía y la moneda representativa. Me voy a tomar el tiempo de analizarlas todas un poco más a fondo. Caminemos hacia el trueque simple. El trueque simple es finalmente el producto de una evolución natural del hombre volviéndose sedentario y el hecho de verse establecido en granjas o en colonias y empezar a producir alimento, ya sea cultivado, ya sea pescado o cazado. El ser humano empieza a producir alimento de más. La lógica de esto es que en el momento en el que nos volvemos suficientemente buenos para realizar una actividad, vamos a producir de más. Piénsenselo ahorita en este momento, en el año 2014. Nosotros podemos producir suficiente alimento para poco más de 7,000 millones de personas. Sin embargo, la distribución del alimento es solo para 3,000 millones de personas. Nosotros podríamos estar produciendo para 16,000 millones de personas. Ahora, este trueque simple es ¿qué? Es el que produjo más granos y quiere intercambiar los granos, que es lo que él sabe hacer, con el que pescó y produjo o finalmente pescó más peces y ahora los quiere intercambiar. Este trueque simple tiene límites estructurales. Pensemos de una forma muy simple que el problema es que quien está acumulando granos puede finalmente durarle más tiempo que el que está acumulando pescado. El que está acumulando pescado es o se lo come en los próximos n número de días o lo llena de sal o lo va a tener que tirar. Entonces estos trueques simples son, vamos a decir, muy limitativos. Aparecen figuras, como siempre en la historia de la humanidad. En Europa se conoce a un personaje llamado el peddler. Eso es P-E-D-L-E-R, el peddler. El peddler es una especie de comerciante que usando bienes fungibles, es decir, que son intercambiables, y bienes que no son perecederos, empieza a hacer trueques en distintos lugares. El peddler o el comerciante es el personaje que llega donde está un determinado número de personas, una comunidad. Vamos a decir que el peddler aquí o el comerciante es el A. Y el sujeto A tiene una bicicleta. Y llega con el sujeto B y le dice, te voy a intercambiar mi bicicleta por tu cámara. Hacen el intercambio y después se muda a otra comunidad varios cientos de kilómetros a distancia de esa otra comunidad. Llega con X y le dice, te cambio la cámara por la computadora. Y después ese peddler cambia esa computadora por otra cosa. Y así sucesivamente. Los comerciantes lo que hicieron, o los primeros comerciantes, eran sujetos que andaban en una pequeña caravana o en una carreta tirada por animales o tirada por ellos mismos, con un montón de baratijas en la carretita, visitando de comunidad en comunidad para tratar de hacer intercambios. Son, vamos a decir, que la primer forma en la que el ser humano logra acumular riqueza, estos personajes. Son el antecedente más remoto de lo que hoy llamamos la burguesía o el burgués. Este comerciante le da finalmente o empieza a generar un tipo de riqueza que a la postre se va a convertir en la moneda mercancía. La moneda mercancía de antemano es cualquier bien fungible, cualquiera, que no perezca y que por su portabilidad pueda intercambiarse fácilmente. Un bien que es difícil de obtener y que satisface una necesidad social o cultural. Vamos a pensar en algunas de las monedas que hemos usado durante siglos. Seguramente alguna vez se han preguntado por qué le llamamos salario al salario. Se le llama salario porque curiosamente en épocas prerromanas, en épocas griegas, a los marineros lo mismo que a las personas se les pagaba en sal.
después de n número de horas de una jornada laboral, se les daba una piedra de sal y ese era su pago. ¿Por qué estarían finalmente trabajando para ganarse un pedazo de sal? Porque la comida, si la intentas comer sin absolutamente nada de sal, sabe horrible. Poco después de la sal viene la pimienta. Al intercambio con el oriente, la pimienta se vuelve una mercancía y es una mercancía en la que se paga. Es decir, a un jornalero, un trabajador, después de una semana de trabajo duro, 60, 80 horas trabajadas, se le pagaba con las pelotitas de pimienta. Entonces, imaginen ustedes que lo que tenemos aquí es que cualquier objeto, mientras sea raro o difícil de obtener, se convierte en un objeto para ser pagado, o es finalmente con lo que se puede pagar. Esa es la moneda mercancía. Más tarde, por ejemplo, en América, en el Imperio Azteca, seguramente habrán oído la idea de que se pagaba con chocolate o que la moneda era el chocolate. Eso es correcto. En Europa se llegó a usar los tulipanes, por ejemplo, en Holanda, donde una sociedad, como lo era la sociedad holandesa, le creó una obsesión o creó una necesidad cultural o social de una mercancía como lo eran los tulipanes y se volvía algo muy deseable. Para 1470 tú podías comprar una casa entera con finalmente semillas de tulipanes, que son modas y que a veces duran poco tiempo, pero finalmente las monedas mercancías son así. ¿Qué pasa con estas monedas mercancías? Que son finalmente volátiles y pueden cambiar en cualquier momento. ¿Para qué usamos finalmente los metales? A lo largo del tiempo nos empezamos a dar cuenta que los metales son difíciles de obtener, son infalsificables y es un bien que se puede utilizar en todo el mundo. Europa, por supuesto, fue el que estableció el estándar y más tarde, a través de las conquistas culturales, militares, sociales, empieza a establecer el estándar en todo el mundo. Las monedas mercancía como tal que más conocemos son el oro y la plata, el rodio, el platino, los metales más preciosos y los metales que son de mayor dificultad de obtención. Pensemos en una moneda mercancía más moderna, por ejemplo, los diamantes. Los diamantes nos hacen creer que son muy difíciles de obtener, que se tienen que cortar de determinada forma y que son escasos, cuando en realidad vamos a decir, la cantidad de diamantes que hay y la facilidad de hacer diamantes artificiales los hace tremendamente accesibles. ¿Qué es lo que hacen para controlar, vamos a decir, el precio de los diamantes? Y los remito a la famosísima película de los diamantes de sangre. Ocultan los diamantes. Al ocultar determinada cantidad de moneda mercancía, aumenta su valor al hacerla escasa. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Qué genera la moneda mercancía? La moneda de mercancía genera literalmente acumulación de la riqueza. Donde antes era imposible acumular riqueza y volverte rico, porque ¿cómo me vuelvo rico teniendo 3 toneladas de granos? Pues solo me servirán para comer y para comerciar, pero es difícil. Ahora puedo acumular oro, puedo acumular plata, que no se va a echar a perder y que sobre todas las cosas le puedo heredar a mis hijos. Hay una idea que no se debe de olvidar de la época estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, antes de la conquista de América y antes del descubrimiento de América. Siglo XII, siglo XIII, la única forma en la que tú podías hacerte de algún dinero, hacerte de cambiar tu forma de vida, era literalmente si por azares del destino el rey te convertía en caballero, el rey te daba algo y te lo daba porque él quería dártelo. De otra forma, tú nacías pobre y te morías pobre. A esto se le llama movilidad social. La idea de que puedas subir o bajar de clase social. La movilidad social entre el siglo XI y prácticamente el siglo XVIII es de poca a nula. 99% de la gente se va a nacer y morir donde nació. Si nació pobre, muere pobre, y el rico muere rico. ¿Y qué determinaba al rico del pobre? Y era una cuestión estamentaria. Era yo soy lord, yo soy rey, príncipe, duque, etc. Y ese grado nobiliario me daba la riqueza y me hacía dueño de tierras. La propiedad privada se va a convertir entonces en la fuente de toda la riqueza. La moneda mercancía va a hacer a los hombres iguales.
Si alguien por su astucia, por su maldad, lo que tú gustes, mandes y ordenes, puede acumular suficiente moneda, mercancía, puede comprar bienes y por lo tanto comprar tierras y a lo mejor comprar un título, que fue lo que sucedió, por ejemplo, con Romero de Terreros aquí en Hidalgo, en cuyo caso es posible moverse y ya no tienes que nacer pobre y morir pobre, sino que puedes cambiar. Ese es prácticamente el sustento de todo el capitalismo. Ahora cambiemos un poco la idea. La moneda representativa viene a ser la evolución natural surgida finalmente a principios del siglo XIV en Suiza. Y voy a comentarlo en función de estos dos párrafos. Originalmente es fundada sobre el sistema de honor, donde una entidad y o persona garantiza el pago de la mercancía, la moneda, en un documento para hacer más fácil el traslado de su riqueza y su acumulación. Vamos a pensar en Suiza. Suiza es un país aislado entre montañas en el mero centro de Europa, no tiene puertos. Todavía no hay aviones en el siglo XIV, estos finales de 1300. ¿Qué es lo que hacen los suizos? Lo que sí tienen es un ejército tremendamente organizado, pequeño pero organizado. Y ellos están en un lugar tan inaccesible que los hace muy difíciles de llegar por otros ejércitos. Prueba es que los suizos han repelido todos los ataques desde el siglo XIII en adelante. ¿Qué es lo que hacen estos señores? Los hombres fuertes, ex soldados o soldados, dueños de castillos o de mansiones, le dicen a la gente por ahí o a la gente que conocían: yo te cuido tu dinero, yo te lo guardo y te expido un documento, un papelito firmado por mí que dice que yo voy a pagar a quien traiga este documento el número de monedas que diga. Y te hago un documento por 5 monedas de oro, otro por 2 y otro por 1. Tú ya no tienes que cargar entonces monedas, cargas el papelito. Y después el papelito lo vas a intercambiar con alguien más. Aquí tienes el papelito que vale 5 monedas. Pero ya no estamos hablando finalmente de la moneda mercancía. El papel en sí mismo vale a lo mejor centavos o a lo mejor nada. Y la moneda mercancía vale por sí misma. Una moneda de oro no tiene que tener respaldo de nada, mientras que un solo peso mexicano, un billete de cualquier denominación, cualquier país, tiene que tener un respaldo en el banco económico o en el banco, en el sistema bancario de todo el país. Por ejemplo, seguramente han visto los tipos de cambio, que dices, bueno, un peso equivale a cuántos dólares, una rupia en la India equivale a cuánto, un yen, un marco, un euro. Todos estos tipos de moneda se respaldan sobre una situación económica, los bienes que hay, la cantidad de oro que tiene ese país o la cantidad de moneda mercancía que ellos guardan dentro del país. Se sustenta también sobre la posibilidad que tienen sus habitantes de conseguir empleo, de producir, de generar riqueza. Entonces, esta moneda representativa viene a ser originalmente una forma muy parecida al cheque. El cheque es el billete más antiguo de la historia humana. Un cheque donde decía, debo y pagaré la cantidad de tanto a fulano de tal. O pagaré la cantidad tal al portador del siguiente documento. Esa es la idea finalmente de la moneda representativa. A principios del siglo XV, a finales del siglo XIV, se instituye por los países o los estados nacionales. Y entonces Inglaterra crea su banco, Suiza crea su banco, Francia crea su banco. ¿Y qué es el interés de tener un banco nacional? Que el Banco Nacional va a ser el único facultado para expedir una moneda. Y de esa forma puedes controlar cuánta moneda se produce. Tomen en cuenta esta idea por la explicación que sigue después. Entonces, así controlo el flujo de mercancías y la acumulación de la riqueza. La moneda virtual viene a ser un paragón y un cambio dramático en la historia de la humanidad. La moneda virtual aparece a finales de los 60, no nos llega a México sino hasta finales de los 80 y no se vuelve popular finalmente en México y América Latina sino hasta mediados, principios de los 90. Tenemos más o menos unos 20 años de ocupar tarjetas de crédito. Estas tarjetas y esta moneda virtual, desde la de débito hasta la de crédito, hace, y noto las dos pequeños párrafitos, permite el intercambio de moneda mercancía, de divisas y de bienes sin necesidad de hacer presentación física de ellos. Se pueden imaginar
¿cuánto representa 300 millones de dólares? 300 millones de dólares cabrían en un cuarto de 4 por 4 metros cúbicos. Estás hablando de un volumen gigantesco de billetes. Ahora trata de hacer la operación para comprar un bien inmueble o varios coches o lo que tú gustes. Trata de hacer ese intercambio. Ahora entonces los bancos se vuelven más importantes porque los bancos regulan y registran estas transacciones y ya no hay ni siquiera un intercambio físico, es decir, ni siquiera de monedas o de papeles. Se facilita por lo tanto la macroacumulación o la superacumulación de la riqueza, lo que antes habría sido totalmente impensable. Pensemos ahora en el ejemplo. En Inglaterra, en 1903, una economista que se llamaba Georges Lysimagi hace una idea de lo que sería un juego para explicar la forma en la que la ley del rey Ricardo está afectando la economía. Esta idea era para dar una clase. Se llama el esquema del banquero, o el esquema del dueño de propiedades, o el terrateniente, si lo quieres ver así. El juego era muy primitivo, no es como el Monopoly que ahora conocemos o como el turista mundial. Es un juego muy sencillo. En Estados Unidos, Charles Darrow reconoce el potencial de este juego, lo reinventa, lo reasigna y lo hace de una forma que bien podría explicar nuestro paradigma de vida. Pensemos, un jugador tira un dado y aleatoriamente va a caer en determinado lugar. Y este jugador va a tener la opción de comprar esta propiedad basado en el dinero con el que empezó. Vamos a decir que aquí es muy democrático el juego y nos empieza a todos iguales. El jugador, por suerte, va a ir avanzando y comprando propiedades con la esperanza de formar un monopolio. La idea siendo que dónde está el intercambio y dónde está la importancia de la propiedad privada y la importancia del comercio. Cada que otro jugador cae sobre sus propiedades, debe de realizarse un pago y hay un intercambio de dinero y el juego sigue avanzando. Si alguna vez has jugado este juego y le has prestado atención, quien se va haciendo de propiedades de un monopolio genuino en un área aquí y multiplica las probabilidades de que alguien caiga y le pague y va invirtiendo en sus casitas o en sus hoteles, etcétera. En la medida que va jugando, va acumulando más y más y más. Y mientras más tiene ese jugador, más fácil le es seguir acumulando. Hasta el punto en el que otro jugador le tiene que pagar con una propiedad o tiene que hipotecar, etc. Y llega un punto en el que un solo jugador domina todo el juego. Ahora, pensemos que esto es el país. ¿Realmente les sorprende que sea uno solo el hombre más rico de México y su grupo? Si finalmente el sistema está planteado de la misma forma. Y mientras más rico se hace, más rico se seguirá haciendo. Y mientras más tiene, más seguirá teniendo. La importancia del Monopoly, o la idea de por qué es importante el Monopoly, es que el Monopoly señala que la mayor importancia o la mayor facilidad para seguir este juego es que el comercio siga y que finalmente el dinero siga cambiando de manos. ¿Cómo aseguramos que ese dinero siga cambiando de manos? Para que eso sirva y para que a su vez se siga distribuyendo la riqueza, se siga dando financiamiento y se evite la volatilidad de los mercados, para eso es absolutamente indispensable el derecho mercantil. El derecho mercantil regula entonces todas las actividades comerciales que se van a gestar en una sociedad, en un país determinado, y va a poner las reglas bajo las cuales funcionan. Permítanme señalar la diferencia entre el derecho mercantil. Si yo hago un contrato con una persona para un intercambio de bienes, vamos a decir que yo le vendo mi teléfono, señálame el teléfono, yo le vendo mi teléfono a una persona. El momento en el que hacemos este intercambio, hacemos un contrato de palabra. Te lo vendo en tanto dinero, el hombre me da a mí el dinero, se lleva el celular. Llegamos a un acuerdo. Hay un acto de comercio, estamos hablando de algo que le competa al derecho mercantil. Tendremos que usar un documento mercantil. Para usar un documento mercantil, estamos hablando de un contrato mercantil, de un cheque, de un pagaré, de una letra de cambio. Todos documentos que podrían garantizar que este hombre me va a pagar a mí,
y que el dinero se va a seguir moviendo. Cuando es un contrato civil entre dos personas que adquieren una obligación y adquiere un derecho, lo único que hay es que, bueno, la ley tomará lo que tenga que tomar. Por ponerles un ejemplo, un juicio civil puede durar entre 7 meses y hasta 2 años, en el mejor de los escenarios. En el peor de los escenarios se puede ir a años. Estamos hablando de muchos años. Hay juicios civiles que llevan 10, 12 años y no se han resuelto. Pero porque no afectan finalmente lo que le interesa proteger al derecho mercantil, que son las relaciones de comercio. Caso distinto. No soy yo quien está vendiendo este objeto, no soy yo, Gerardo, un profesor, sino que viene a ser otra persona, alguien que se dedica profesionalmente a vender estos objetos, como lo es a lo mejor un Telcel, un Usacell o cualquier otra marca. Ellos al momento de vendértelo firmarán contigo un documento donde tú te haces responsable por una deuda. Ese documento generalmente irá integrado como un pagaré, como un cheque, como una letra de cambio o simplemente como un contrato mercantil. ¿Y para qué? Para no afectar a la entidad de comercio, en este caso este vendedor, y no afectar el hecho de que ese dinero quede parado por tantísimo tiempo. El derecho mercantil tiene una cualidad sobre el civil, y aquí la diferencia. El derecho mercantil tiene aparejada ejecución en este país, lo que significa que junto con el derecho mercantil, aparte de lo rimbombante del término, viene un embargo. Y antes de que una cosa pase u otra, se garantiza finalmente la deuda. Esa es una de las importancias más grandes y una de las cuestiones más relevantes del derecho mercantil. El derecho mercantil protege a los comerciantes y protege el comercio porque lo que le interesa a este derecho es que todo el tiempo se esté moviendo. Vamos a estar hablando de reglas, vamos a estar hablando de situaciones que involucran derecho mercantil, cómo resolverlo, qué recursos existen y cómo finalmente funciona el derecho mercantil en general. ¿Para qué te va a servir? Para todo. Una de las 20 cosas que tienes que saber es que ni en derecho civil ni en derecho mercantil absolutamente nadie puede perder su libertad por una deuda de este carácter, ni mercantil ni civil. Y que finalmente las deudas atraídas o adquiridas de esta forma tienen siempre una solución y tienen siempre una determinada cantidad de derechos y de obligaciones. Como siempre estoy a sus órdenes,